¿Cómo surge el laboratorio? Funciona, decíamos, en el ámbito del Instituto de Investigaciones Biomédicas, esto de la cronofisiología. Y bueno, uno un poco surge de su mentor, ¿no? Yo me formé con Daniel Cardinali en la Universidad de Buenos Aires. Él dirigía el laboratorio de neurociencias en fisiología de medicina de la UBA. Y eventualmente empezó a trabajar acá en la UCA, y eventualmente yo pasé a independizarme. Él siempre va a ser mi mentor, pero bueno, todos crecemos, y creamos el laboratorio de cronofisiología. ¿Y qué es la cronofisiología? Podemos decir que es una disciplina que estudia los ritmos en relación al funcionamiento de los seres vivos. Ritmos por la parte de la palabra crono, y el funcionamiento de los seres vivos por fisiología. Todos tenemos ritmos, no solo somos estructuras, sino que somos tiempo de alguna forma. Y eso es evidente para todos, porque dormimos, nos despertamos, estamos más cansados, o menos cansados, podemos pensar mejor algunas horas, estamos más irritables en algún momento del día, menos irritables en otros, somos tiempo. Y cada uno de los integrantes del equipo desarrolla asimismo una línea de investigación propia. Sí, exactamente. Yo un poco ahora estoy como más abocado a ir a reuniones, llenar formularios, todas cosas que no me gustan demasiado, y las chicas y Santiago, que es el otro integrante que no está acá, hacen la parte más divertida, que es investigar. Te vas a acordar cuando vos, ¿no?, también empezaste. Me vas a acordar con un poco ¿Es el camino un poco del investigador ese? A sí, medida que va avanzando. Sí, yo creo que sí. Y bueno, algunos logran con mayor o menor éxito seguir investigando ellos mismos. Espero no perder esa parte que todavía conservo, por supuesto, ¿no? Carolina, ¿querés comentarnos un poco tu investigación? Vos trabajás en cuestiones que tienen que ver con el deterioro cognitivo. Sí, bueno, es una línea que, bueno, como todo el campo es interdisciplinario, y lo que estudiamos es marcadores tempranos de deterioro cognitivo y posibles demencias como el Alzheimer, en este caso puntualmente mi línea de investigación. El tema es que cuando el Alzheimer, por ejemplo, y cualquier demencia ya se diagnostica, ya el daño está hecho y es irreversible, ya hay pérdida neuronal, hay daño cerebral severo, muertes cerebral, y eso no se puede revertir, por eso no existen tratamientos, no hay curas. Entonces la investigación en ese campo se está abocando a cada vez ir más atrás, o sea, más temprano, a ver cuáles son los primeros indicios. Existe un estadio intermedio entre la salud, digamos, el estar sano, asintomático, y la demencia, que es el deterioro cognitivo. Normalmente se llama deterioro cognitivo leve, donde hay algunos cambios, algunos síntomas clínicos, y puede haber algún cambio en el cerebro, pero todavía no tan severo para impactar en el funcionamiento en la vida cotidiana. Entonces tenemos algunas líneas de investigación abocadas a eso, y la mía puntualmente es un paso más atrás todavía, que estamos estudiando hijos de personas que tuvieron Alzheimer de mediana edad, o sea, entre 40 y 60 años, que son sanos, asintomáticos, no tienen ninguna queja o dificultad, pero tienen una predisposición a desarrollar la enfermedad por sus antecedentes familiares. Entonces, estamos indagando en esta población qué cambios empiezan a haber leves, subclínicos, que podrían darnos una pista de los primeros pasos de la enfermedad. Estudiamos, bueno, en relación al desempeño cognitivo, si hay alguna declinación leve, y obviamente el sueño y cambios en el sueño, en los ritmos circadianos asociados al sueño-vigilia. Claro, se vincula con el tema más general del laboratorio. Claro, está estudiado que, bueno, en
en todas las enfermedades físicas, psicológicas, psiquiátricas, hay cambios en el sueño, hay alteraciones, por ejemplo, cuando las personas que están deprimidas o duermen mucho o tienen insomnio, por ejemplo, y en un montón de afecciones físicas clínicas más típicas también. En el caso del Alzheimer también puede comenzar con alteraciones de sueño, con sueño más reducido a veces. Existe también un síndrome llama sundowning, que tiene que ver con que a medida que baja el sol, por eso el nombre, los pacientes con demencia presentan una declinación bastante severa de su funcionamiento cognitivo y conductual, o sea, se alteran, se empiezan a olvidar más las cosas, y eso ocurre así a partir del atardecer, noche. Uh-huh. Y al otro día se levantan y eso revierte, y justamente está asociado a una alteración en los ritmos circadianos que regulan uh-huh. todas estas funciones. Como que el día estimula a que estén mejor de alguna manera. ¿Es la luz la que estimula o es la falta de sueño que se aproxima porque termina el día? Sería como más la falta de luz y cómo eso desencadena una serie de procesos que en el Alzheimer se desregulan, digamos, dejan de funcionar bien y en ese es un momento del día en el que esos procesos están más vulnerables todavía. Igual, bueno, no es lo que estudio eso yo, porque yo esa es la demencia, yo estudio personas sanas y, bueno, estamos viendo cómo es la calidad de sueño, es decir, si se duerme de corrido o si las personas se despiertan mucho durante la noche, la cantidad de horas que duermen, si empiezan a dormir más horas o menos. En nuestro caso estamos viendo que duermen más y peor, digamos, como con peor calidad de sueño, con más despertares nocturnos, por eso también la duración total del sueño es más larga porque es un peor sueño. Esos son los primeros datos más contundentes que estamos teniendo y estamos también viendo cómo esto se asocia al rendimiento cognitivo, que son los signos más marcados del Alzheimer o del deterioro cognitivo, que es la falta de memoria principalmente, y otros procesos que impactan en el funcionamiento de la memoria. Como algo más sencillo que nos pasa a todos, uno cuando duerme poco, al otro día además de estar irritable y de mal humor, tiene mayores dificultades de concentración, le cuesta más estudiar, o sea, aprender nuevos contenidos, también empieza a demostrar dificultades de memoria, que le cuesta recordar lo que habló con algún amigo el día anterior. Claro, la memoria más cercana de corto plazo esa es la que es más afectada. Claro, por la falta de sueño. O digamos la memoria de sucesos, eventos pasados el día anterior. O también hay una alteración de los grandes recuerdos. No, en general siempre que hay problemas o amnesias o problemas de memoria, existe como una premisa que está estudiada y probada, que es lo que primero se pierde es lo más reciente. Entonces empiezan lo que pasó hace 2 minutos, que te dije, o ya te dije esto, no me escuchaste, empieza a ir cada vez más atrás, y lo último que pierden los pacientes, que igual que en el envejecimiento normal, pero en Alzheimer más marcado, son los recuerdos más remotos. Por eso las personas mayores tal vez les cuentan con lujo de detalles alguna anécdota de su infancia, hasta la ropa que tenían puesta, hasta la temperatura que había ese día, pero les preguntas algo más reciente que pasó y eso no lo retienen. En el envejecimiento normal eso está, ocurre así también, pero bueno, en las demencias, como en el Alzheimer, este proceso es más severo. ¿Y con cuántos pacientes trabajás? ¿Con cuánta gente está en el estudio? Esta gente sana que dijiste que hijos de... En este estudio tenemos 30 y pico en cada grupo. Fuimos reclutando más, llegamos hasta en total 70 y algo, pero bueno, hay que excluir algunos sujetos que no cumplen con los requisitos del estudio para que sea parejo y poder aseverar con más certeza que los cambios que vemos se deben a la presencia de antecedentes familiares de Alzheimer o no, y no a otros factores. Entonces es difícil juntar tanta gente que
que son todos voluntarios, aparte no son pacientes, es como tenés ganas de participar y someterlos ¿Cómo a una... consiguen a esos voluntarios? ¿Se hace...? Mucho ejemplo, boca en boca, conocidos, favores, Mm. y también hemos hecho algunos flyers y difundiendo. La verdad que la gente con antecedentes de Alzheimer, familiares, estaban más motivados, pensamos Claro. que nos iba a costar más conseguir a esas personas que a los sujetos controles, y no, están como motivados, quieren saber qué les va a pasar, que eso no se los podemos responder, pero quieren saber cómo están ahora, y también muchos, si quieren colaborar, decir, bueno, yo ya vi lo que le pasó a mi mamá o a mi papá, si yo pueda colaborar en algo para evitar esto o retardarlo, estoy ahí para ayudar. Vos mencionabas como principal la pérdida de memoria, ¿no? Y en recuerdos que se van olvidando de los más nuevos a los más viejos. Pero también en cuanto a procedimientos o técnicas que uno sabe cómo usar, por ejemplo, una herramienta o cosas así, ¿tiene que ver también con el trastorno a partir del sueño? ¿O? No, eso es más tiene que ver con la atrofia cortical del cerebro, se van afectando. El Alzheimer arranca, digamos, más en las áreas de memoria, en el hipocampo, y luego va avanzando, se va generalizando, y después luego puede afectar en estadios ya intermedios a avanzados el conocimiento de cómo usar las cosas, más de procedimiento, de que no recuerdan cómo vestirse, entonces tal vez se ponen la ropa interior arriba de la ropa. O para lavarse los dientes, primero se lavan con el cepillo y después le ponen la pasta, como... Claro. Pero eso ya es en otros estadios y no está asociado al sueño. El sueño sí está comprobado, hay muchos estudios y está ganando más fuerza en los últimos años, porque durante el sueño hay los procesos de consolidación de memorias, de nuevas memorias, donde se lleva a cabo, ¿sí? Durante el momento de sueño y en determinadas ondas de sueño no REM, que son parte de las etapas de sueño. Y justamente estas áreas son las que se ven primeramente afectadas en el Alzheimer. Entonces se está hablando de que es un cambio, alteraciones en el sueño empiezan muy tempranamente y ya podrían estar afectando a estas áreas y a estos procesos de consolidación de la memoria. Y es un campo interesante porque regular el sueño es algo que se puede hacer de forma poco invasiva, puede ser también de forma bastante masiva, promover higiene del sueño, pautas de higiene del sueño, que es como fomentar, por ejemplo, no usar pantallas antes de dormir. Quería preguntarle a María Polito, a partir de, María, tu experiencia tan larga en el trabajo con organismos del sector científico-tecnológico, ¿no? ¿Cómo es esto de trabajar con los investigadores, ayudarlos a que lo que ellos investigan en lo que, a veces se dice ciencia básica, tenga un impacto, tenga una concreción en la vida de los ciudadanos, de las personas? Bueno, la vinculación tecnológica, digamos que es un paso, que sería el paso inicial para que después los conocimientos y los desarrollos que se generan en una universidad como esta o en otras universidades o en organismos como el CONICET puedan después ser transferidos, apropiados y utilizados, digamos. Ese sería todo el proceso si queremos tener éxito en esto de que la sociedad y el sector productivo pueda de alguna manera aprovechar los conocimientos que se generan. Si nosotros solamente vinculamos, pero después no logramos trascender esa vinculación con estos otros pasos, es complicado que el conocimiento llegue, y en definitiva yo creo que es un tema hasta, te diría, de agenda pública o política, ¿no? Porque hoy nunca vas a ver, salvo a los científicos, salir a la calle a pedir presupuesto por la ciencia, porque yo creo que la gente no termina de entender para qué sirve todo lo que se hace en un organismo como el CONICET, suponete, ¿no? Y yo creo que en eso hay que trabajar mucho, vincular, pero además de vincular, tratar de tener
en claro las formas y los modelos para que el conocimiento se pueda transferir, ya sea a la sociedad en su conjunto con algún modelo público o al sector productivo, alguna empresa, que esa empresa o la sociedad se apropie y que después lo utilice, porque si no estamos en la mitad del camino. Y no es una tarea fácil. No es una tarea fácil porque se requiere de una conexión entre culturas y mundos un tanto distintas. La lógica de un investigador es precisamente esa, estar metido en sus estudios y demás. Capaz que se le ocurre pensar en algún momento que lo que está haciendo puede tener una utilidad, como en el caso que comentaban recién con el tema del Alzheimer, de poder descubrir algunos indicadores que te permitan detectar tempranamente, antes de que ya los síntomas sean, por lo que entendí de la charla anterior, antes de que los síntomas sean casi irreversibles. Entonces tratar de entender esos indicadores. Claramente ahí hay una aplicación clara, pero bueno, ahí hay todo un trabajo de saber después si esto se va a transformar en un servicio, si se va a poder, por ejemplo, trabajar en métodos diagnósticos y que los hospitales lo asuman como un método diagnóstico en áreas de neurología con psicología combinadas, digamos. Ese es un poco el desafío, ¿no? Y la verdad es que eso a veces cuesta porque los investigadores a lo mejor siguen su línea y no están pensando en qué la puedo aplicar. Y es una línea de investigación y listo. Y después tenés también los otros actores que no siempre están dispuestos a percibir. ¿Cuáles serían esos otros actores? Y además? las empresas, por ejemplo, también las empresas en un país como el nuestro tienen urgencias que no pasan por andar mirando qué hace una universidad y cómo puede aprovechar lo que se hace en la universidad. Tienen urgencias de pagar sueldos, de cubrir bancos, de negociar con un proveedor que le quiere cobrar con el dólar del día de hoy y no el de la semana que hizo la orden de compra. Entonces, todas esas cuestiones hacen que las empresas argentinas en general no estén pensando en cómo aprovechar el conocimiento que tiene el país. Entonces, eso también hay que trabajar desde el lado, digo yo, de la demanda, ¿no? Porque supongamos que una empresa sea la demandante en algunos casos del conocimiento, o gobiernos, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo imagino que para hacer políticas sobre el tema pobreza, sobre cómo generar mejores condiciones de vida para toda la población, si yo estuviera en el gobierno, claramente por lo menos agarro a la gente que está en el OTSAC del observatorio y trato de que me transfieran parte de su conocimiento y le pediría concretamente algunas soluciones. Eso también es transferir conocimiento y que alguien lo use. El Estado es otro usuario del conocimiento que se generan para la toma de decisiones en algunas políticas específicas. Y muchas veces no está mirando qué hay en una universidad o en el CONICET para tomar decisiones, y se arman políticas y bueno, y capaz que se están perdiendo de mucha información y mucho conocimiento. Ahora, ¿sería el Estado el principal actor en la articulación, en el sentido de decir, bueno, yo necesito cubrir estas demandas, a ver, dónde se está invirtiendo en investigación, qué promuevo, qué dejo de lado? Yo creo que el Estado tiene un rol fundamental, porque primero porque es el que soporta en el país la ciencia, o sea, básicamente en nuestro país el 65% o más del presupuesto que se dedica a ciencia y tecnología es presupuesto público. Las empresas, por lo que comentaba antes, no son muy intensivas en invertir en conocimiento o en investigación y desarrollo, así que yo creo que el Estado, al ser el principal financiador de la ciencia, yo creo que debería tener un rol de articulador y una especie como de se lo llama vigilancia estratégica o prospectiva, digamos, de estar al tanto de todo lo que se investiga con esos recursos y tratar de tener claro cuáles pueden ser potencialmente transferidos a una industria o a la sociedad o a un municipio, a una provincia o lo que fuera. Me parece que el Estado debería tener ese rol, de estar atento a qué se investiga y poder saber con qué capacidades cuenta todo el sistema científico a la hora de poder articular. Y después cada universidad, cada organismo que ejecuta y hace ciencia, debería tener un área, aunque sea mínima, que piensen estas cosas, ¿no? Hay una unidad de articulación tecnológica. Sí, es un poco el rol que hoy
trata de cumplir el área en la que estoy, ¿no? De ver un poco qué hacen los investigadores de la UCA y de qué manera vincularlos con el sector productivo y con el medio. ¿Y cómo es en la práctica ese diálogo con los investigadores? ¿Vos te acercás, primero haces un relevamiento de lo que existe? Sí, decís, bueno, esto puede ser interesante. Intentamos hacer un relevamiento en algunos laboratorios, empezamos con algunos a hacerlo más sistemáticamente, y después tenemos casos puntuales como el caso del grupo de cronofisiología, que se acercaron ellos con el proyecto que estaban haciendo, ya tenían vinculación con algunas empresas. ¿Quieren comentarlo un poco ese proyecto? Porque digo, también hay convocatorias de parte del Estado para promover ciertos temas, a partir de las cuales, los grupos de investigación se presentan para obtener subsidios, ¿no? Sí, nosotros históricamente, me preguntabas antes cómo se desarrollaba el laboratorio, el doctor Cardinali siempre tuvo una visión así de transferencia importante. Estando yo, el primer antecedente, hubo varios, pero uno tal vez muy importante que decía María, si el Estado, viendo a ver qué hace el mismo Estado y cómo el mismo Estado le puede aportar conocimiento a través de CONICET, nos contrata para investigar cómo estaban durmiendo los conductores profesionales de larga distancia. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo contrata a CONICET, docentes estatales, para que nosotros emitamos un informe respecto de las condiciones de sueño y descanso de los conductores. Y ese fue un primer antecedente importante. Lo que vos me comentabas, sí, hay llamados, hay subsidios que se dan para el desarrollo de la tecnología subyacente a una empresa de base tecnológica, que es lo que en definitiva nos hizo entrar un poco en este juego, y la llegada de María para nosotros fue fundamental, ya que nos gusta investigar, nos gusta aplicar, pero desconocemos los vericuetos de las convocatorias, y eso que María es especialista. Concretamente ahora se presentaron a una... ¿querés comentarlo, María? Balseiro. Dos palabras nomás. La línea esta la desarrollan Janina Belone y Malena Mul Fedele, que están en Tecnópolis en este momento, haciendo otra de las actividades que deberíamos hacer los científicos, que es la extensión, contar un poco qué es lo que hacemos. Ellas dos están desarrollando esta línea y se presentaron a la convocatoria, que María les detallará en qué consistió. Sí, lo que hicimos fue un poco desde el sector de vinculación, ayudar a ponerle números, ¿no? Porque no está mal que los conocimientos que en algún momento van a ser apropiados por un tercero se paguen de alguna manera, ¿no? Porque hay todo detrás, hay en gastos, en sueldos, en equipos y una serie de cuestiones que un tercero los va a utilizar, y está bueno que... Entonces, muchas veces, primero el investigador no tiene la cultura de... Es como, ¿viste el odontólogo que es carísimo, pero nunca te dice el precio, siempre te dice hablar con mi secretaria? Bueno, yo acá vendría a ser la secretaria, capaz. Porque al investigador le da cierto pudor y bajar a esa realidad tan concreta, que es decir, un servicio de este tipo o tal cosa, por ahí no sabe, como decía Daniel, o por ahí tampoco tiene idea, y y un poco lo que hicimos fue darle en esta convocatoria que lanza el Balseiro, que ya no me acuerdo si es la 11ª edición o hace varios años que ya el Instituto Balseiro hace una convocatoria dedicada a planes de negocios tecnológicos, es decir, exclusivamente negocio, es un plan de negocio. Claro, ellos tuvimos que tratar de pensar en términos de planes de negocio el proyecto de ellos, que hoy por hoy eran una serie de servicios que se prestaban a distintas entidades, como contaba él, la Superintendencia de Transporte, y lo que tratamos es de pensar cómo se convertiría esto en una posible futura empresa, y cuál sería el modelo de negocios, de dónde derivarían los ingresos, cuáles son los gastos que tendrían si se pondrían realmente a constituir una empresa, competidores posibles, y lo que les ayude a armar es este plan de negocios para presentarse a esta convocatoria, que actualmente está en evaluación.
que tiene que ver con un sistema de detección de fatiga, ¿no? Sí, un poco ese es el objetivo de Máxima, que es lo que ofrecemos, porque a veces la transferencia está o suele estar entendida como el investigador, el biólogo que descubre un mecanismo de transmisión celular y descubre que puede ser bloqueado, y ese bloqueo puede generar una mejora en una enfermedad, y eso se traduce en un medicamento. Lo nuestro es un poco más abstracto, porque no sale una pastillita. Trabajamos por ahí con señales matemáticas, y la transferencia asociada a eso es brindar un servicio para decirle a alguien estás cansado o no. Y eso es lo que se conoce un poco como sistema de manejo de riesgo de fatiga, que es un sistema que toma todas estas herramientas y se puede aplicar para reducir el riesgo de la fatiga asociada al mal descanso. ¿Y esta fatiga qué riesgos puede atraer como problemas de salud? En términos de lo que estamos ofreciendo como servicios en el corto plazo, luego de una noche de mal dormir, sí, las personas están poco atentas. Entonces esta baja en la atención aumenta naturalmente el riesgo de tener cualquier tipo de accidentes. Grandes los accidentes conocidos por todos, o no por los más jóvenes tal vez, pero el Exxon Valdez, por ejemplo, allá en los 90 encalló produciendo millones de daños, millones de dólares en daños ecológicos. El transbordador espacial se asoció también a cansancio en los operadores. Three Mile Island en Estados Unidos, la central nuclear, también estuvo asociado al accidente con fatiga, hasta una persona que manejando se queda dormida, como hace poco se piensa que le pasó a De la Sota, por ejemplo, manejando en Córdoba. Y perdón, no quería dejar de mencionar que parte de la complejidad de todo esto también está, y en eso también nos ayuda María un montón, en que no somos nosotros solos, somos nosotros trabajando con la Universidad Nacional de Quilmes, por ejemplo, y hay todo un componente institucional dado porque son varias las instituciones intervinientes, complejo. Que eso también debe ayudar mucho el que está coordinando, ¿no?, esta vinculación, la relación interinstitucional, ¿no? Es otro tema, porque en general acá la mayoría de los investigadores son en general dependientes de CONICET y alguna universidad. Entonces, en este caso, los actores que están involucrados en este proyecto puntual es la Universidad de Quilmes, el CONICET y la UCA. Entonces ahí también hay que negociar, articular y bueno, y en eso también los ayudamos, digamos, ¿no? Que bueno. La idea es que si hay un investigador UCA que tenga un proyecto que crea que puede tener algún tipo de transferencia, que no dude o sea, que no lo deje pasar solamente por pensar que es inviable, difícil, o que no tiene el apoyo, porque bueno, ahora la idea es apoyarlos a que avancen, ¿no? Vos sos especialista en encontrarle la vuelta, ¿no? No sé si tan especialista, pero lo intentamos con mucha energía. De la investigación que está haciendo Rocío Martínez Vigot sobre lo que tiene que ver con la meditación, la atención plena. Así es. ¿Cómo es esto, Rocío? Bueno, viene un poco retrasado todo por cuestiones del país, pero bueno, la idea es en intervención. En realidad, lo que estamos más haciendo ahora no es tanto de intervención, sino de evaluar cómo en meditadores expertos, dentro de lo que se puede conseguir de expertos acá, no son... Los papers de referencia, muchos tienen meditadores expertos de más de 10.000 horas de meditación, o sea, son estos, super meditadores, es lo que se puede conseguir acá, en línea con la investigación del laboratorio, sobre todo describir lo que sería el patrón de variables autonómicas, barriendo un continuo de sueño, o sea, de todos los estadios de sueño, digamos sueño REM, sueño no REM, a la persona meditando y en momentos de estrés. Entonces, el sistema nervioso autónomo tiene un patrón característico en cada uno de estos estadios, que lo que nosotros queremos describir sobre todo es qué pasa cuando la persona está meditando, que digamos lo que aportaría siempre, esto se traslada, ¿no?, a publicaciones, a nuevos conocimientos, hay mucho descripto de meditación, es
creció muchísimo lo que es el campo, sería la ciencias contemplativas o neurociencias contemplativas, que hasta donde sabemos somos los únicos que lo hacemos acá en Argentina. Son muchos abordajes del tipo antes y después, o sea, que hacen una intervención, qué pasa antes, qué pasa después, o cuál es el impacto, por qué mejora. Esto, el plus sería que es una foto de lo que pasa in situ, ¿no? En la meditación como estado no ordinario de conciencia, relativamente accesible, legal, digamos, es un momento en donde nosotros todos somos conscientes de qué pasa en el mundo, de la vigilia. Después otro modelo no ordinario de conciencia es el sueño, y bueno, otro sería el estado meditativo, se suponen meditadores expertos que... ¿Y cómo conoces, cómo te contactás con un meditador experto? ¿Qué práctica tiene un meditador experto en Argentina? ¿Es alguien que se dedica a meditar 2 horas? No sé. Esa es una de las partes difíciles pero bueno, ahora estamos en el proyecto que estamos haciendo, son meditadores mindfulness de la Sociedad Mindfulness Argentina. Claro, hay una sociedad que promueve la meditación. Claro, y serían como los más expertos de ahí. Después estamos también con un protocolo que bueno, está medio ahí parado, que es de lo más difícil, es la parte de logística del reclutamiento, ¿no? Porque te contactás con gente que, qué sé yo tengo medio ahí, pero mi práctica meditativa, entonces conoce gente que conoce gente de nuevo. Entonces hay, por ejemplo, se hacen retiros de Vipassana, que son retiros de silencio de 10 días. Y gente que hizo varias veces ese retiro, que tiene mucha experiencia, o sea, como los más capos del Vipassana, que la idea es convocarlos, pero de nuevo, como decía Caro, con los hijos de Alzheimer o los controles, esto es voluntario, es gratuito, está aparte supeditado a, estábamos haciendo cosas con un resonador, está supeditado a que ande el resonador, entonces convocás a la gente y después no anda el resonador, o es para hacer determinaciones de biología molecular y no salen los subsidios, entonces le sacás, y con una cuestión de gestión y de logística que siempre termina a veces atrasando. Sí, además con gente que se dedica a la meditación, con lo cual necesita el tiempo para meditar también. Sí, eso por suerte hasta ahora tuvimos mucha suerte, en el sentido de que la gente está bien predispuesta, le interesa, en general los meditadores expertos, gente que está muy comprometida con su práctica y con esto de parecido a lo que decía Caro, con mi papá tuvo Alzheimer, quiero, si puedo aportar algo, yo estoy convencido que esta práctica sirve, suma, me gustaría si puedo aportar en algo que valide, sí, con mucho gusto. Como una cuestión de promoción de... Sí, ponele. Como una práctica saludable. Es una práctica saludable. Sí, eso está recontra demostrado. Y si comparamos la meditación con el sueño REM, este movimiento ocular rápido, o con el sueño lento, digamos, el otro sueño, ¿cuál es el que más se desconecta el cerebro del cuerpo? El que uno está más en paz. Mirá, no sé si hay una manera lineal de contestar esa pregunta, son distintos patrones, ¿viste? Aparte, yo soy bioquímica, siempre la idea del postdoc es aprender algo que esté fuera de tu área para aprender algo nuevo. Yo me fui bien lejos para aprender algo nuevo, y entonces, son todos análisis de oscilaciones que son estos, ¿viste? Las ondas beta, alfa, delta, que caracterizan distintos estados de sueño, que es lo que se ve, por ejemplo, en un polisomnógrafo, que es el estudio del sueño, y así a priori que tiene más beta, que tiene más alfa, no sé, pero justamente la investigación que estamos haciendo es describir el patrón o las características de las variables autonómicas propias de la meditación en comparación con el REM, con el no REM, y no solamente... eso después veremos si se puede hacer, pero no solamente ahora lo estamos haciendo en términos de variabilidad de frecuencia cardíaca, sino también ver si podemos hacer acoplamiento de distintas señales respiratorias, cerebrales, junto con corazón, que eso tampoco se hizo, tiene otro nivel de complejidad, pero aporta información que está bueno saber. ¿Y cómo te alejaste tanto de tu área? ¿Por qué fuiste al sueño? Por indignación. Para hacerla corta... ¿Por qué el sueño, digamos?
En realidad, lo que más me gustaba era como el lugar de encuentro entre, para llamarlo rápido, no sé si es espiritualidad o qué, pero un mundo de respuestas no científicas o no académicas que tienen, para mí, mucho que ver con prácticas que pueden aportar salud, que pueden aportar bienestar, con otra mirada menos dura de lo que es la ciencia, en un paradigma de verdad en donde pareciera que lo único cierto es lo que dice la ciencia. Entonces, ¿de qué manera esas dos cosas se pueden encontrar? Que yo creo que sí, se pueden encontrar. Y bueno, tan lejos porque yo el doctorado nada que ver, lo hice de desmielinización, en una cuestión bien de ciencia básica como de los animales. Me enojé mucho con el sistema, me fui, no hice ciencia por varios años, trabajé en una empresa, y entonces si iba a volver, con todo el costo que significa hacer becario postdoctoral, hacer ciencia, tal, iba a ser en algo en lo que crea y lo que creo que puede llegar a aportar. Entonces de ahí es que surge el movimiento. Bueno, tenemos poco tiempo, pero a mí me gustaría hablar sobre, obviamente que hacer meditación debe ser muy saludable, recomendable, mejorará, intuyo que mejora el sueño, ¿no? La forma de dormir. Sí, igual, bueno, por ejemplo tenemos un meditador que fue uno de los contactos que hicimos que tiene apneas de sueño, pero sí, hay cosas que desde ya por ejemplo en lo que es insomnio y eso sí, pero después si tenés problemas más serios de sueño no necesariamente, pero en líneas generales sí. Está bien, pero más allá de la meditación que implica un trabajo también, ¿no? Y tiempo, ¿qué prácticas más por ahí accesibles podemos tener, hábitos para un mejor sueño, para dejarle a nuestros oyentes? Son lo que se conocen como prácticas de higiene del sueño, que incluyen acondicionar el ambiente donde uno duerme, que no haya luz, que no haya sonidos, tratar de no llevar cosas como el trabajo o pantallas a la cama, reservar la cama o bien para dormir o bien para tener relaciones sexuales, tratar de no hacer actividad física intensa antes de dormir, y la relajación y en particular la meditación, que es mucho más que relajarse, también ayuda mucho. De hecho la psicoterapia cognitiva conductual es la primera línea terapéutica para tratar el insomnio. Esas serían las indicaciones. ¿Y habría alguna posibilidad de hacer alguna meditación que sea, digamos, no tan, una meditación mínima, por decirlo de alguna manera? ¿Alguna forma de relajación que la pueda hacer el que no esté tan iniciado, no sea tan experto, para mejorar el sueño? Algo casero. Claro. Sí, no. Bueno, está bien. Sí, o sea, sí, pero aparte eso es pensar en, no sé, las mamás que arrullan a sus hijitos, claro. O si uno está muy loco y no se puede dormir, ¿qué hace? Bueno, uno intenta respirar, se intenta tranquilizar, es como muy, de base así, es muy intuitivo. Sí, hay el hecho de, no sé, tomar un baño a temperatura adecuada se puede considerar una medida relajante. Lo que tiene la meditación, que vos preguntabas un poco antes y complementando lo que decía Rocío, nosotros estudiamos una partecita muy chiquita digamos, somos tal vez el único grupo que estudia esta partecita chiquita, porque hay muchos otros grupos que estudian acá en Argentina muchas otras cosas relacionadas con la meditación, pero en relación a lo que es meditación y sueño, que es un poco nuestro abordaje, el sueño son claramente cosas muy distintas. Nosotros estamos tratando de ver qué es lo que pasa con una parte del sistema nervioso, cómo se diferencian los patrones en el sueño respecto de la meditación. Y son tan distintas que en la meditación uno tiene atención plena y durante el sueño uno pierde directamente la conciencia, salvo en los momentos en que uno está soñando, pero soñando y dándose cuenta que está soñando, que no son la mayoría tal vez, pero son fenómenos cognitivos completamente distintos, de los cuales ameritaría un programa entero. Bueno, para podemos hablar hacer de ellos. Otra vuelta. Carolina, ¿vos querés decir algo? Sí, yo quería comentar que esto que hablamos del mindfulness, en realidad es algo que toma la psicología cognitiva conductual y sistematiza y arma como un paquete o un programa
a partir de las tradiciones orientales ancestrales de la meditación, y se lo trae como occidentalizado con algo que uno puede hacer. Dentro del mindfulness hay algunos ejercicios que se pueden hacer que son de relajación, como sea una respiración enfocada en la respiración, donde va el aire, sentir cómo entra por la nariz, cómo se traslada hacia los pulmones. Esto tiene que ver un poco con la atención plena, y también ejercicios de tensión y distensión, por ejemplo, apretar las manos, soltar, sentir, experimentar realmente cómo se relaja esa parte del cuerpo y así hacia todo el cuerpo, que son técnicas de relajación que inspiradas y basadas en estas tradiciones de la meditación más estándar, digamos, lo que conocemos como meditación más del lado tal vez espiritual, como decía Rocío, pero traídas al mundo occidental y a la ciencia, validadas, estudiadas, replicadas y estandarizadas para que se puedan estudiar y recetar, si se quiere, como una rutina o una actividad específica que uno pueda hacer para relajarse. Y que podamos dormir mejor, que es muy importante. Bueno, muchas gracias por visitarnos, por estar en Index. Rocío, Carolina, María, Daniel, espero que sea hasta una próxima vez. Encantado, cuando gusten. Gracias por la invitación, en nombre nuestro, en nombre de Camila y Santiago, que son otros dos investigadores que están allá. A Yani ya la nombramos en relación al trabajo de vinculación tecnológica junto con Malena. Pero no quería dejar de nombrar a los otros dos integrantes. Muchas gracias.